Buenas tardes. Bienvenidos al punto de encuentro virtual de UNAM Global. Este viernes 12 de junio tendremos la charla Estados Unidos, pandemia, movimientos sociales y elecciones, con la doctora María Cristina Rosas, profesora años de experiencia académica. Se ha especializado en dos grandes temas: los procesos de regionalización económica en el mundo y los estudios sobre seguridad nacional e internacional. Sus objetivos incluyen el desarrollo de estudios y reflexiones adicionales en ambas vertientes, generando aportaciones a considerar para fines de políticas públicas. Esta charla será con Daniel Francisco Martínez, es editor en jefe de UNAM Global, colaborador del Heraldo de México, consultor independiente en comunicación y coautor del libro UNAM Global, de la comunidad para la comunidad. ¿Quién tiene la palabra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes a la comunidad de UNAM Global. Hola, va a estar con nosotros también en esta charla con la doctora María Cristina Rosas. Y bueno, para empezar, hace un día o un par de días, la encuestadora Gallup le da una aprobación del 39% al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dice que es una caída de mayo a junio de 10 puntos. ¿Qué significa esto, doctora? Buenas tardes, Daniel Francisco. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Un gusto estar aquí. Bueno, significa que es una especie de evaluación sobre la pésima gestión que ha tenido el presidente de Estados Unidos, sobre todo a la luz de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, el COVID-19. Y yo creo que también se acumula el escándalo que se ha generado a la luz del asesinato de George Floyd, algo que por supuesto ha horrorizado no solo a la opinión pública estadounidense, sino obviamente a la opinión pública mundial. Entonces, creo que esta caída tan estrepitosa de la popularidad o de la aprobación de la gestión de Trump tiene que ver con ambos hechos. Evidentemente Trump pues le había apostado antes de que tuviéramos la pandemia a una gestión económica, a un rendimiento de la economía estadounidense que podría en un momento dado ser su caballito de batalla para buscar la reelección. Pero nosotros sabemos que el COVID-19, esta pandemia, ha destruido las expectativas económicas del mundo, de Estados Unidos, de México y de gran parte de la comunidad internacional. Entonces, Trump se quedó sin argumentos, se quedó sin caballito de batalla. Y luego llegó lo de George Floyd, que pues puso en el escenario un tema que está ahí, ¿sí? Que mucha gente no quiere ver, que es el tema de la desigualdad social, de la discriminación, del racismo tan profundo que existe en Estados Unidos, y también nos hizo ver que Trump ha sido un presidente que divide. Es un presidente que ganó las elecciones de 2016 dividiendo a la opinión pública. Llegó a la presidencia apoyado por un sector de la población que es, digamos, proclive a la discriminación, es un sector de la población que estuvo de acuerdo con todas las consignas supremacistas blancas de Trump y del vicepresidente Pence. Y por supuesto que eso está saltando ahorita, y yo creo que son algunos de los elementos explicativos de esta caída tan estrepitosa de la popularidad de Trump. Fabi. Creo no solamente eso, Cristina, a toda esta popularidad que se le ha llevado a Trump, vienen una serie de eventos desafortunados o declaraciones desafortunadas que él ha llevado a cabo, ¿no? Aquí tengo una lista de todas esas declaraciones que ha hecho. Debe ser una lista interminable, Fabiola, porque todos los días dice una barrabasada. Y además, como lo hace en Twitter, trasciende demasiado, ¿no? Exactamente, y empezando porque desestimó desde un inicio la pandemia como tal. Después empezó con dimes y diretes con Pekín, luego estas declaraciones haciendo énfasis a los medicamentos que debían usarse, el uso de desinfectantes,
llegó a decir que era una farsa inventada por los demócratas, bueno, día tras día. Sí, la lista es interminable, Cristina. ¿Cómo harías el balance de lo que ha hecho Trump durante la pandemia? Yo creo que, pues, en realidad ningún país estaba preparado para una situación epidemiológica como esta, esa es la realidad. Pero Trump, yo creo que desde el principio, hay que recordar que el primer caso registrado en Estados Unidos, el primer caso confirmado de COVID-19 fue el 20 de enero, el mismo día que Corea del Sur confirmó su caso, y lo menciono mucho porque cuando comparamos casos confirmados y defunciones en Corea del Sur y en Estados Unidos, la diferencia es abismal. Corea del Sur lo tomó en serio, bueno, ya tenía la experiencia del MERS, del síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente de 2015, que fue una pifia, pero aprendieron de sus errores, ¿no? Y bueno, el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos con Obama enfrentó, fíjate, el H1N1, que fue la primera pandemia del siglo XXI, que además pues es un tema muy sensible en México porque pues a nosotros nos pegó mucho y se creó un estigma en torno a México alrededor de la influenza H1N1. Además Obama enfrentó el Zika, enfrentó el ébola, y ante todos estos elementos epidemiológicos que pues colocaron a la agenda de salud en la primera fila en Estados Unidos y en el mundo, Obama respondió, sí, y buscó concertar, y habló con la Organización Mundial de la Salud, también la cuestiona como ahora lo hace Trump. Una de las banderas de Trump es que la Organización Mundial de la Salud no está a la altura de las circunstancias, que es cómplice de China, etcétera. Y bueno, yo me acuerdo que Obama también cuestionó a la Organización Mundial de la Salud, pero trabajó con ella, ¿sí? Y la apoyó para gestionar lo que tiene que ver con la solución a las epidemias y pandemias. Siento que Trump ha buscado distanciarse mucho de Obama. Me acuerdo mucho de Obama también porque él buscó a través del ACA este famoso mecanismo para mejorar el acceso a servicios de salud para sectores de la población de Estados Unidos muy desprotegidos. Buscó darles acceso a estos servicios. Estados Unidos, curiosamente, es un país que gasta muchísimo en salud, pero es de los que tiene la peor condición de salud entre los países desarrollados. No son datos míos, son datos de la OCDE, donde se revela que Estados Unidos incluso ha tenido declive en la esperanza de vida en la segunda década de este siglo, tiene la mortalidad infantil más alta y Trump, para acabarla de amolar, ha buscado desmantelar buena parte del aparato de salud del Obamacare que se creó por parte de su antecesor. Entonces, no nos debería sorprender tanto que la epidemia al llegar a Estados Unidos haya pegado de la forma en que lo hizo. Ahorita si revisamos los datos de Johns Hopkins University, vemos más de 2 millones de casos confirmados en Estados Unidos y 110,000 muertos, que es más que los muertos de las guerras de Corea y Vietnam combinados, ¿sí? O sea, es un montón de gente que ha muerto por esta epidemia. Pero han muerto también por una pésima gestión de la administración de Trump, porque Trump, como bien lo decías, Fabiola, no se lo tomó en serio. De hecho, minimizó el problema. Dijo que en abril se acababa cuando llegara el calorcito. Bueno, estamos en junio y esto no se ha acabado, ¿no? Y pues sus pifias a través de Twitter, al calificar como virus chino y bronquearse con China, porque pues es una majadería, ¿no? Tachar de virus chino a algo que pues ya han demostrado epidemiólogos y especialistas. Es un virus que se desarrolló naturalmente, por mala suerte, pues empezó en China. Pero no es un virus creado en laboratorio, como dice Trump, a pesar de que ha insistido en este tema. Y la otra pifia más grande y que tiene muy enojada a la comunidad internacional, a Alemania, la Unión Europea y demás, es que Trump decidió retirarse de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. Eso es terrible, ¿sí? Porque ahorita el mundo tiene que trabajar codo a codo, brazo a brazo, para encontrar una cura, para encontrar antídotos, para encontrar un tratamiento y poder enfrentar de mejor manera a este flagelo. Y cuando Estados Unidos dice que se retira de la Organización Mundial de la Salud, que vamos a ver si lo hace efectivo, porque antes de retirarse, pues tiene que pagar cuotas atrasadas y desde el año pasado no paga sus cuotas a la OMS.
Con esto está comprometiendo la investigación médica y la cooperación internacional para encontrar un antídoto para el coronavirus. Entonces, creo que son muchas pifias, creo que son muchos errores. Yo veo a un Donald Trump muy aislado de parte de la comunidad internacional. Angela Merkel, la canciller germana, rechazó participar en la reunión del G7 porque estaba literalmente horrorizada, así lo dijo ella, horrorizada ante la noticia de que Estados Unidos iba a retirar de la Organización Mundial de la Salud. Y creo que todos estamos también muy sorprendidos. O sea, no te retiras de la OMS por un berrinche, ¿no? No te retiras cuando tienes una pandemia. A lo mejor le pides a la OMS que aclare ciertas cosas, pero no en este momento, no es el momento. Así que Mike Trump creo que ahorita está pagando las consecuencias de todas estas pifias, está siendo aislado por la comunidad internacional, y esto, pues, siento decirlo, es malo para todos, porque, ok, de acuerdo, la comunidad internacional puede aislar a Trump, pero yo creo que Estados Unidos es demasiado importante como para aislarlo, ¿sí? Necesitamos contar con él, necesitamos su apoyo, necesitamos su investigación médica, su investigación científica, necesitamos su colaboración para salir de este bache en el que nos encontramos. Así que lo veo bien complicado, Fabiola. Ahora que mencionaba a Obama, parece que hubiera pasado muchísimo tiempo de que vivimos ese momento de fulgor en el cual los medios de comunicación y muchos historiadores, analistas, expertos se veían como un momento de luz para Estados Unidos, que llegara un presidente no solo negro, sino que además era alguien que había sido editor de la revista de leyes de su universidad, que tenía una trayectoria en la defensa de los derechos civiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en la sociedad norteamericana? ¿Cómo llegamos a esto? Es interesante ver el proceso electoral de 2016. A mí me llamó profundamente la atención, porque yo creo que hubo un retroceso después de la gestión de Obama. Ok, Obama pues fue un presidente que usó muy bien las redes sociales, que trabajó muy bien sus relaciones públicas. Su esposa creo que le ayudó mucho, Michelle Obama es muy carismática, incluso yo recuerdo encuestas de opinión donde ella superaba en popularidad a su esposo, ¿sí? Entonces fue como un asset, fue como algo muy bueno para Obama Michelle, ¿sí? Y ella sigue siendo tremendamente popular. Eh, pero yo siento que el manejo que hicieron Trump y los republicanos de la gestión de Obama fue en un sentido de que ya estaba bien de permitir esta especie de, ¿cómo decirlo?, de arribo de personas que representaban a sectores sociales que no habían podido gestionar adecuadamente la agenda de Estados Unidos. Algo que me llama mucho la atención de Trump es que él hablaba de hacer a Estados Unidos grande otra vez. Obama en varias ocasiones señaló que Estados Unidos ya no es el líder del mundo, pero es un socio indispensable. O sea, es un cambio importante en el discurso, porque una cosa es ser el number one, el número uno, y otra ser el socio indispensable. O sea, ya Estados Unidos no va a ser el que rija el mundo, pero necesitamos contar con él para la gobernabilidad o gobernanza global, necesitamos a Estados Unidos para gestionar las agendas. Eso es lo que aceptó Obama. Para muchos este es un discurso del declive de Estados Unidos y lo usó Trump para catapultarse en la agenda de 2016 en el proceso electoral. Ahora, también me llama la atención que en 2016 vimos a dos WASP, ¿sí? White Anglo-Saxon protestan como candidatos, tanto por el partido demócrata con Hillary Clinton como en el partido republicano, lo cual me indicaría que el sentir de la opinión pública en Estados Unidos pues era favorable a esto, a que los WASP regresaran por sus fueros. Al final pues gana Trump con una agenda bastante divisoria, como comentaba hace un momento, una agenda que divide, una agenda que habla de pues dar marcha atrás a muchas cosas que hizo Obama, y esa agenda vendió, y Trump obtuvo mucho apoyo, sobre todo en el Medio Oeste.
población blanca, marginada, votó por él, población que sentía que Obama se había olvidado de ellos y que se empobrecieron durante la presidencia de Obama. Entonces, Trump aprovechó todo esto. También, pues, ayuda mucho la imagen que él mismo vendió de sí, el self-made man, un hombre que, pues, heredó una fortuna personal de la familia Trump, de su padre, que ha quebrado más empresas que las que ha podido sacar adelante. Pero creo que también la imagen de Trump es del hombre exitoso, algo que le gusta mucho al estadounidense, ¿sí? La persona que puede cumplir sus sueños y pagarse su campaña presidencial y ser presidente, porque así fue la campaña de Donald Trump, es muy impresionante. Y podemos cuestionar muchas cosas sobre el sistema político de Estados Unidos, pero lo cierto es que él se pagó su campaña y ganó, y la gente votó por eso. Entonces, cuando él llega a la presidencia, tiene que tomar distancia de su antecesor. Y una de las cosas que hace Donald Trump es echar para abajo los avances en el sistema de salud que había gestionado Obama y trata de desmantelar el Obamacare y le reduce el presupuesto a la CDC, a los centros de investigación y monitoreo de las enfermedades que sabemos son tremendamente importantes porque son los que hacen investigación epidemiológica en Estados Unidos. Y bueno, yo he estado revisando las condiciones del sistema de salud de Estados Unidos. Verdaderamente es impresionante el descuido, el abandono en que se encuentra este sistema. Estados Unidos tiene la tasa de suicidios más alta del mundo. Estados Unidos declinó en su esperanza de vida entre 2014 y 2017, básicamente por el consumo de opiáceos, ¿sí? O sea, el consumo de opiáceeos se ha convertido en un problema de salud pública tremendo que ha acelerado el declive de la esperanza de vida. Obviamente la delincuencia organizada hace su parte. Obviamente los cánceres, el cáncer pues es una enfermedad muy letal en todo el mundo, también cobra su cuota en Estados Unidos. Y estos factores llevaron al declive. O sea, eso es impresionante, que el país que más gasta en salud en el planeta haya visto declinar la esperanza de vida entre 2014 y 2017. Se empezó a recuperar en 2018, porque le metieron muy duro las campañas contra el consumo de drogas y para que la gente se rehabilitara y demás. Pero también siento que el enfoque de Estados Unidos respecto al consumo de estupefacientes es más policial y menos de salud pública. Yo creo que el consumo de drogas es ambas cosas. Lo tenemos que ver como un problema de seguridad pública, pero también lo tenemos que ver como un problema de salud. Y si no atacamos el problema de salud y no prevenimos y no rehabilitamos a los adictos, entonces no va a funcionar, ¿no? Y creo que en eso Estados Unidos ha fracasado dramáticamente. Así que con este sistema de salud tan fragmentado que ellos tienen, porque pues además es un sistema privado, si una persona quiere tener acceso al servicio de salud, pues de preferencia debe tener un seguro privado que no es barato, ¿sí? Y además las aseguradoras, sabemos, encuentran un montón de fórmulas y recovecos para evitar pagar o reembolsar a la persona cuando requiere tratamientos. Entonces, esto ha dejado muy desprotegida a la población de Estados Unidos porque o contratas un seguro privado o esperas que el sistema de seguridad pública te cubra, pero como Trump ha desmantelado el sistema de salud pública que creó Obama, pues entonces estás desprotegido. Y aparte de esto, pues tenemos el problema de que Estados Unidos tiene servicios de salud de los más caros del mundo o el más caro del mundo. Una cirugía a corazón abierto en Estados Unidos cuesta el triple de lo que cuesta en Suiza, por poner un ejemplo. De hecho, en México hemos visto mucho turismo en salud. O sea, muchos estadounidenses que cruzan la frontera, cruzan a México para tratamientos dentales o para partos o para el tratamiento de enfermedades, porque acá es mucho más barato recibir tratamiento que hacerlo en Estados Unidos. Y ahora en México también me estaban contando, sobre todo de lo que está pasando en Tamaulipas, en Baja California, de que los hospitales mexicanos están recibiendo los seguros estadounidenses, entonces se puede hacer válido en México y obviamente las personas pueden recibir tratamiento, los estadounidenses pueden recibir tratamiento en nuestro país mucho más barato y acceder también a medicinas más baratas. Así que, bueno, pero el problema subsiste, o sea, el ciudadano promedio de Estados Unidos está muy desprotegido en materia de salud, por eso tenemos 2 millones de casos confirmados de coronavirus y 110,000 defunciones
a propósito de esta enfermedad. Javi. Bien, Cristina, además de este panorama que bien nos platicas en cuanto a salud de los estadounidenses, el país norteamericano actualmente vive una crisis social, ¿no? Una crisis que inició por este incidente de Floyd, las protestas de la brutalidad policial, pero no es de ahora. Si bien en 2016, este jugador de la NFL, de los 49 de San Francisco, Colin Kaepernick, también se arrodilló durante el partido, durante la entonación del himno nacional estadounidense. ¿Qué hizo Trump? Hizo que la liga de la NFL despidiera a este jugador, tuvo represión, y ahora estas protestas están regresando. ¿Cómo lo lee la comunidad internacional lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, yo he revisado las reacciones de la comunidad internacional, aparte de las múltiples manifestaciones, violando incluso el confinamiento, nos han dicho que nos quedemos en casa. Bueno, pues en muchos países en Europa y en otros países del mundo, la gente ha violado el confinamiento para salir a protestar por la violencia racial en Estados Unidos. Yo creo que también hay un factor psicológico, Fabiola, de que hemos estado encerrados tanto tiempo que la gente está buscando un pretexto para salir. O sea, ese es un factor psicológico que no podemos negar. Pero eso no quita que la causa por la que la gente está saliendo a protestar es legítima, ¿sí? Y estamos hablando de violencia racial, y estamos hablando de un presidente como Donald Trump, que de hecho ha fomentado esa violencia racial, y ha fomentado el segregacionismo, y sabemos que incluso el supremacismo blanco, ¿sí? Y bueno, no nos hagamos, incluso el propio presidente Mike Pence simpatiza con el supremacismo blanco. Y esto es grave, porque divide. Se supone que un presidente, el que sea, sea Obama, sea Reagan, sea George W. Bush, quien sea, tienen que gobernar para toda la población. Eso es entendible, es lógico. Pero Donald Trump llegó dividiendo a la población y la percepción que se tiene es que sí ha buscado favorecer a un sector de la población en detrimento de otro. De hecho, su campaña presidencial en 2016 era anti-Obama y de paso anti-afro, ¿no? Anti-hispana. ¿Te acuerdas todo lo que decía de los mexicanos, de los bad hombres? Y que decía que éramos rateros, violadores, o sea, una serie de lindezas que dijo a propósito de nosotros. Él llegó así a la presidencia, insultando, defenestrando, dividiendo. Y ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. Entonces, la comunidad internacional ha reaccionado con estupor, con horror. Insisto, el contexto del confinamiento sí genera esta necesidad de salir, y estamos buscando el menor pretexto para salir, a pesar de lo que digan las autoridades, y la gente ha salido, ha protestado y demás. Y seguramente habrá repunte de casos en muchos países, Estados Unidos incluido, que es donde más protestas hemos visto, y esto ha sido a nivel nacional, no solo ha sido en Minneapolis, ha sido a nivel nacional. Pero bueno, al margen de eso, sí te diría que pues Estados Unidos es muy criticado y que esto no le hace ningún favor a Trump en sus relaciones con el mundo. El mundo ve con estupor lo que sucedió con George Floyd, recuerda el mundo pues todos los problemas raciales que se han dado en Estados Unidos a lo largo de la historia, porque este es un déjà vu, lo que pasó con George Floyd. La realidad de las cosas es que es un déjà vu. Esta película ya la habíamos visto, no es la primera vez que ocurre, no es un hecho fortuito, no es un hecho aislado. Y esto está abonando a un aislamiento internacional de Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump, que vamos a ver qué tanto influye en el proceso electoral, Fabiola, porque bueno, todavía falta para las elecciones, el proceso es en noviembre, Trump ya está reiniciando proselitismo, ya va a salir a las calles a hacer proselitismo, le está pidiendo a la gente que firme una responsiva donde se les explica que hay coronavirus y que se pueden contagiar durante las campañas proselitistas, pero ahí cada quien sabrá si va a las campañas proselitistas o no, si quiere acercarse a Trump o tomarse una selfie o lo que sea, se me hace absurdo todo esto. Pero bueno,
También vamos a tener que repensar, Fabiola, en algún momento, cómo vamos a hacer política después del coronavirus, porque el confinamiento tiene una razón de ser, ¿sí? Pero creo que también puede, en un momento dado, afectar a las instituciones democráticas. Este es un tema que tendremos que analizar a detalle posteriormente. Pero lo cierto es que Donald Trump quiere reelegirse y está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. Sin embargo, la ecuación no le favorece. En estos momentos, si revisamos las estadísticas y las preferencias electorales, es Biden quien va a la cabeza. Trump se está rezagando y Trump va a hacer todo lo posible para remontar. Doctora, en el proceso electoral anterior de Estados Unidos, vimos cómo el Washington Post publicó las grabaciones que evidenciaban a un Donald Trump misógino, grosero, ¿no? El New York Times hizo su parte en el tema de los impuestos y el resto de los medios de comunicación, excepto Fox News, hicieron su parte, pero no fue suficiente. En esta ocasión, 4 años después, ¿las cosas han cambiado o tampoco será importante lo que están haciendo los medios tradicionales y estas grandes cabeceras como New York Times y Washington Post? Mire, yo creo que en torno a lo que está diciendo, tendríamos que añadir el factor Hillary. A mí me parece que Hillary Clinton quemó sus cartuchos durante mucho tiempo y estuvo muy expuesta políticamente y cansó al electorado. A mí me genera esa impresión. Llegó ya muy gastada, muy vista, los escándalos que también se ventilaron alrededor de ella, lo de Benghazi, por ejemplo, que lo de los correos electrónicos, que eso fue catastrófico para su campaña. Muestran un desgaste de la figura de Hillary Clinton. Y bueno, eso también lo canalizó muy bien Trump. En estos momentos yo siento que el factor importante, por ahí hay una frase muy recurrente que la de "It's the economy, stupid". Ajá. El factor importante aquí, aparte de la pandemia, aparte de lo que pueda hacer o no Biden, es cómo se va a comportar la economía estadounidense de aquí a noviembre. Y yo le voy a decir, está demostrado estadísticamente, claro que con estadísticas podemos probar cualquier cosa, ¿no? Pero está demostrado estadísticamente que si la economía va mal, quien quiera reelegirse con una economía enferma no lo logra. Y tenemos ejemplos importantes. George Bush, papá, logró la victoria contra Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo. Era considerado el presidente con más consenso, más admirado, tenía las estadísticas más altas de aprobación en la historia de Estados Unidos, creo que por arriba de Truman, pero perdió la reelección. ¿Por qué? Porque la economía no marchaba. ¿Sí? Y por eso ganó Clinton, William Clinton. Así que la economía es clave y yo lo que observo en este momento es que a principios de año teníamos expectativas económicas muy favorables para la reelección de Trump, pero el coronavirus destruyó eso. ¿Sí? La economía de Estados Unidos está entrando a cifras de recesión, a cifras récord de desempleo. Se ha hablado de rescates millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos, que por cierto mucha gente dice, yo ya fui a pedir mi apoyo financiero y no me lo han dado, que eso pues también va a ser un tema. Pero si la economía no funciona, Daniel Francisco, no va a ser posible, me parece, que Donald Trump se pueda reelegir, porque it's the economy stupid, como siempre han dicho los especialistas. El ciudadano de calle, el ciudadano común y corriente en Estados Unidos quiere resolver su condición de vida. Y ahorita el coronavirus destruyó su condición de vida. Generó desempleo, generó malestar social, generó caída en los niveles de vida, contracción en el consumo, crisis productiva. Está bien complicado para Trump en este contexto reelegirse. Pero vamos a ver si esto lo puede capitalizar Biden. Yo he estado siguiendo el proceso preelectoral en Estados Unidos y veo poco a Biden. Yo siento que Biden no está tomando ventaja de esta ventana de oportunidad que se está abriendo. Entonces, aquí es un poco lo que Trump quiera hacer o deje de hacer y lo que haga Biden. También tengo esta sensación de que Hillary Clinton dejó muy dañado al Partido Demócrata. Es una sensación
que me dejó el proceso electoral de 2016. No sé si el Partido Demócrata ha logrado rehacerse al punto de que puedan armar debidamente la candidatura de Biden y Biden sea el próximo presidente de Estados Unidos. Fabi. Pero ¿crees que le alcance este descontento social que ya tiene Trump en buena parte de la población estadounidense para ver a Biden como ese posible candidato a llegar a la presidencia, Cristina? Es decir, ahorita acabas de mencionar que pues no ha tomado partido de estas malas decisiones de Trump, y él no ha salido al escenario a pesar de que ha tenido el apoyo de republicanos, ¿no? Colin Powell acaba de decir que lo avala, pero ¿se ve a Biden como presidente, Cristina? ¿Le alcanzará? Le he hecho esta pregunta a varios amigos, colegas estadounidenses, y me dicen que no lo ven como presidente. Eso a mí me preocupa, ¿sí? Yo les pregunto, a ver, Biden, que es una persona más conciliadora, que ya fue vicepresidente, que tiene una experiencia, una carrera política muy consolidada, ¿lo ves como presidente? Me dicen, no le va a alcanzar. Trump va a lograr algo, va a hacer algo, va a diseñar algo, se sacará algo de la manga, pero es muy probable que se reelija, Fabiola. Y esto, híjole, a mí me preocupa bastante, porque hablando con colegas estadounidenses y con amigos que tengo que no se dedican al tema académico o al análisis político, la conclusión a la que hemos llegado es que Estados Unidos ha estado declinando muy rápido en estos 4 años de la presidencia de Trump. O sea, ha declinado en prestigio, ha declinado en presencia internacional, ha declinado en liderazgo político, y otros 4 años de Trump en la presidencia de Estados Unidos creo que va a ser catastrófico para la Unión Americana. O sea, vamos a suponer que Trump se reelige, Fabiola, para que después de esta administración, 8 años, digamos, de Donald Trump, Estados Unidos recupere lo perdido, van a pasar décadas. O sea, es la realidad. O sea, desde 1987 hubo un autor muy famoso, un inglés, Paul Kennedy, un historiador, que hablaba del auge y caída de las grandes potencias y pronosticaba que Estados Unidos iba a declinar como potencia mundial, igual que ha pasado con otras potencias mundiales. Y él citaba el ejemplo de Roma, y citaba el ejemplo de Gran Bretaña y otros más. Y decía que Estados Unidos iba a cumplir un ciclo de auge y de decadencia. Y luego salió un montón de gente, un montón de autores muy prestigiosos, Joseph Nye, Henry Now, un montón, a decir que Kennedy no tenía razón, que Estados Unidos no estaba declinando, que ninguno de los prospectos que podíamos identificar en la escena internacional podía tomar el lugar de Estados Unidos. De acuerdo. Yo creo que ahorita con la administración de Trump claramente estamos viendo el declive de Estados Unidos. Se venía produciendo, pero con Trump se acentúa. Mi duda es, si Trump se mantiene otros 4 años al frente de Estados Unidos va a sobrevivir, porque yo veo que se va a acelerar todavía más su declive. La otra duda, y me preocupa por la dependencia tan grande que tiene México respecto a Estados Unidos, es quién va a liderar al mundo, quién va a asumir la conducción de los asuntos internacionales ante la falta de liderazgo de Estados Unidos. ¿Quién es el que va a alzar la mano? ¿China? ¿Alemania? ¿Rusia? ¿Quién? Porque tampoco los estoy viendo. O sea, como que se está viendo esta crisis del COVID, que hay países como que se perfilan. Yo veo a China perfilada, veo a Rusia perfilada, veo a Alemania incluso muy perfilada, pero no siento que les alcance para ser los líderes que puedan en un momento dado conducir los destinos del mundo. ¿Sí? Entonces, veo un vacío de poder mundial, Fabiola, eso es muy preocupante porque necesitamos liderazgo. Y hay una ausencia de liderazgo en este momento por culpa de Trump y también porque los otros países que podrían proyectar liderazgo o no alcanzan a dar el do de pecho, como diríamos, o quieren, pero no son confiables. Por ejemplo, esta dupla China-Rusia no le gusta a muchos países. No sé cuántos querrían ver un mundo liderado por China y Rusia, creo que no muchos.
Y lo mismo pasa con Alemania. Alemania mostró un liderazgo extraordinario en esta crisis epidemiológica. Merkel, yo creo que tiene una autoridad moral y un consenso internacional impresionante, pero no le alcanza, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a coordinar los esfuerzos de la humanidad para salir de este bache del coronavirus y para todo lo demás? Esa es una duda que me salta y me preocupa profundamente. Y bueno, ya que mencionaba también a Joe Biden, sí, no, bueno, no se ve presidencial, pero cuando yo veía todo este asunto de Biden, que bueno, que no pinta en los medios de comunicación, que no pinta, no prende su campaña, volvemos a ver que son dos blancos. Pero no solo eso, sino que además, yo no sé qué tanto pese en el electorado femenino este tema de Anita Hill, que casi no se menciona. Y bueno, por ahí hay una película que está en la plataforma de HBO de este escándalo de Anita Hill. Y cuando ve uno retratado en esa película a Joe Biden, pues el concepto no es muy bueno para él. Y bueno, y las otras acusaciones aisladas de que tiene como que tocamientos y acercamientos, etcétera, aunque se quedó en el siglo pasado. ¿Qué esperamos entonces? Es que claro, es como malo por conocido y bueno por conocer. Ya sabemos cómo es Trump, ya sabemos lo que ha hecho y dicho respecto a las mujeres y toda su conducta y su actitud misógina y demás, ya lo conocemos. Entonces muchos dirán, pues más vale malo por conocido, porque Biden pues también tiene como esta parte oscura, o el lado oscuro dirían, que lo deslegitima, ¿no? O sea, Joe Biden yo creo que ha pretendido presentarse como un caballero frente al troglodita de Trump. Y pues sí, a primera vista sí se ve como un caballero y Trump se ve como un troglodita. Pero para el común de la gente, ¿cuál va a ser el razonamiento? Bueno, el caballero yo no lo conozco bien a bien. No me ha dejado ver su postura, no sé qué hace, no sé qué ha hecho, no sé si me está diciendo la verdad. Y en cambio Trump ya lo conozco, ya conozco su desfachatez y su cinismo. Ya sé que ni la esposa lo soporta, que la esposa vive en Nueva York porque no lo soporta, ¿no? Y el tipo, pues, es terrible, ¿no? Con las mujeres. Bueno, pero mucha gente va a preferir eso que a un Joe Biden que no entendemos bien a bien qué nos está ocultando o qué es lo que no nos quiere decir, ¿no? Entonces creo que ese factor también puede pesar, ¿sí? Muchas mujeres se han quejado, ahorita estamos en el Me Too y todo esto, y se han quejado de todo el acoso y de toda esta situación que se ha generado, que ha explotado en Hollywood, pero también en muchos ámbitos, lo de Plácido Domingo, por ejemplo, ¿no? Pero al final del día, yo creo que mucha gente va a optar por quedarse con lo que conoce, ¿no? Es como cuando te ofrecen un producto nuevo y pues tienes un montón de dudas, pues mejor me quedo con el que tengo, ¿no? Yo creo que eso lo puede jugar muy bien Trump a su favor. Javi. Cristina, ahorita mencionabas en tu intervención anterior de este vacío de poder que tú vislumbras. Pero si hubiera una temporada nueva de esta serie amarilla, ¿cómo crees que se anticiparían los Simpson a estos fenómenos de la vida? Tú conoces muy bien esta serie, la has estudiado por años. ¿Cómo crees que ellos se anticiparían? Eso es todo un tema, porque en el año 2000 hay un episodio de Los Simpson donde Lisa se convierte en presidenta interina. ¿Sí? Y le comenta a Milhouse que es su jefe de campaña. Es increíble esto, no imaginar a Milhouse de jefe de campaña. Pero bueno, en fin, así son Los Simpson. Le dice a Milhouse, bueno, pues sí, yo sustituí o reemplacé a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, cuando Donald Trump efectivamente se convierte en presidente, cuando gana la elección en 2016, todos dijeron, wow, los Simpson predijeron esto en 2000, hace 16 años, wow, qué capacidad de predicción. Bueno, no es que ellos sean predictivos, lo que pasa es que ese programa está muy bien hecho y tiene un capital humano, un grupo de guionistas que son verdaderamente formidables. Yo platiqué con uno de los guionistas de ese episodio, que me decía que cuando armaron ese episodio,
lo armaron bajo la premisa de que les parecía absurdo que Donald Trump pudiera ser votado por los estadounidenses para ser presidente. Entonces, esa fue la premisa para hacer ese episodio. Y bueno, 16 años después resulta que la gente votó por Trump y se convirtió en presidente, ¿no? Entonces, creo que el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero bueno, así como se ven las cosas, no sé si van a invitar a Biden al show de los Simpsons, porque se han invitado un montón de políticos para que aparezcan en la serie y bueno, incluso me acuerdo cuando iba a ser la elección presidencial en Estados Unidos, como los Simpson jugaron mucho con que iba a haber fraude, o la máquina le daba el voto al otro candidato cuando Homero quería votar por un candidato. En fin, no sé si van a jugar un poco con eso, seguramente los Simpsons son así. Pero al final del día creo que Donald Trump tiene posibilidades de reelegirse, creo que Biden la tiene difícil realmente, y creo que el mundo debe prepararse para otros 4 años de la presidencia de Trump. Como decían en los tiempos de Nixon, 4 more years, y todos decían, no, por favor. Bueno, pues vamos a tener que irnos preparando para 4 more years de Trump. Y bueno, dicho sea de paso, esos 4 more years van a coincidir con la presidencia de López Obrador. O sea, si Trump se reelige, va a ser presidente durante todo lo que le resta a López Obrador, y creo que va a ser el infierno. Va a ser muy complicada la relación bilateral. Doctora, nos preguntaba alguien de la audiencia de Facebook un tema que ocurrió en las anteriores semanas, que es que hace mucho que no veíamos a un presidente, y bueno, y Donald Trump es el que inaugura todas estas cosas, es como la avanzada de la incongruencia, que se usaran a las Fuerzas Armadas para reprimir a las manifestaciones. Nos preguntan, ¿qué opina usted de esto? Que se usara, es que se perdió el audio, perdón, ¿que se usara qué? Las Fuerzas Armadas para reprimir a los manifestantes. Y que las Fuerzas Armadas, por ahí un general de alto rango dijo, no, claro que no. Se le revelaron a Trump. Interesante y preocupante, ¿sí? Porque el presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe, el commander in chief de las Fuerzas Armadas, y se supone que las Fuerzas Armadas se cuadran ante el presidente, pero esto nos habla de una crisis política interna, ¿no? ¿Hasta dónde el presidente goza de legitimidad entre las Fuerzas Armadas para, en un momento dado, poder canalizarlas a la represión? Es muy delicado. Es muy delicado. En las propias Fuerzas Armadas hemos visto disenso respecto a la represión, y también en la policía, estos policías que se arrodillaron para, en cierta forma, protestar por la muerte de George Floyd, nos habla de que la sociedad estadounidense es compleja, es diversa, ¿sí? Eso es bueno, la diversidad es buena, y de que no todos los policías son represores ni son racistas, ¿no? Eso es bueno saberlo, y que hay un disenso hacia Trump. Eso es importante, el disenso a Trump, porque Trump parece estar encabezando lo que sería una postura de choque, una postura discriminatoria, una postura divisoria, pero hay muchas personas, y lo hemos visto en estas manifestaciones en toda la Unión Americana, que apelan a la unidad nacional y que apelan a la reconciliación nacional. Eso es algo que Trump no ha invocado, ¿eh? Eso también preocupa, porque si le va a volver a apostar en este proceso electoral a dividir a la sociedad en momentos en que acabamos de ver esta violencia racial, quién sabe cómo resulten las cosas, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor esa es la fórmula que le puede dar la victoria a Biden, aunque Biden no está haciendo mucho, ¿no? Pero aguas con esta fórmula de dividir y vencerás. Le funcionó en 2016, no quiere decir que esto le vaya a funcionar en 2020. Fabi. Bien, Cristina, ya perfilándonos al final, un poco las conclusiones. Posiblemente Trump se reelija porque Biden no figura. No pinta. no pinta. Y sería catastrófico, sobre todo en la relación bilateral con México, porque sería concluir los últimos 4 años o 4 años más, junto con lo que le resta a López Obrador. ¿Alguna apreciación más que quieras hacer? Sí,
va a ser difícil porque, por ejemplo, si te fijas, ahorita estamos reanudando actividades económicas en lo peor de la pandemia por presiones de Trump. Porque Trump necesita reactivar a la economía estadounidense porque sabe que eso le puede costar la presidencia. ¿Sí? It's the economy stupid. Otra vez volvemos a ese argumento. Si la economía de Estados Unidos no marcha, si no hay generación de empleos, si no hay reactivación del sector industrial, es muy probable que Trump pierda la reelección. Entonces, ha presionado mucho a México, el TEMEC va a entrar en vigor el próximo mes, el 1 de julio, para que se reabra la actividad económica. Y esto es muy peligroso para México porque nosotros tenemos un desfase de más de un mes, Fabiola, con Estados Unidos en el coronavirus. En Estados Unidos el primer caso se registró el 20 de enero, en México el 27 de febrero. Entonces hay más de un mes de desfase y por lo tanto nosotros no podemos reanudar ahorita cuando Estados Unidos está reanudando. No, nosotros tenemos que esperar y tenemos que hacerlo con orden. Lo armaron bajo la premisa de que les parecía absurdo. Desafortunadamente, el presidente de México ha dicho en varias ocasiones que no quiere problemas con Trump. Lo ha dicho una y otra vez. Y en esta idea de no tener problemas con Trump, Trump le dijo, reactiva tu economía, reabre la actividad económica y se está haciendo con todo el riesgo sanitario que esto implica. Yo creo que una cosa es una cosa, como diría la chimoltrufia, y otra cosa es otra cosa. O sea, Estados Unidos si quiere reanudar, adelante. Si Trump quiere irse a la campaña y empezar a hacer proselitismo y reunirse con la gente, adelante. Eso es Estados Unidos, pero México es otro país. México tiene un desfase de más de un mes con la epidemia y tenemos que ser muy cautelosos porque estamos en lo peor de la pandemia, ¿sí? Y acaban de avisar por parte de la OMS que ya viene la segunda ola. Entonces, pues francamente vamos a tener que ser muy cautelosos, pero sobre todo pensar en el interés nacional. Es cierto, Estados Unidos es nuestra relación económica, financiera más importante, pero bueno, la crisis sanitaria que tenemos es de extrema urgencia para ser atendida. Y si por quedar bien con Trump arriesgamos la vida de la población mexicana, eso no es correcto, así que tendremos que ser muy cautelosos y esperemos que se imponga el sentido común, ¿sí? Y se reconozca este desfase de por lo menos más de un mes que hay entre el arribo del coronavirus a Estados Unidos y el arribo del coronavirus a nuestro país. Doctora, hoy 12 de junio, ¿cuál es su pronóstico? Ya sé que escuchamos todo un análisis respecto a los pros y los contras de la economía, pero si hoy fueran las elecciones, bueno, si mañana fueran las elecciones, ¿quién cree que ganaría? Si ahorita fueran las elecciones, ganaba Biden. Sí. Y eso lo dicen todas las consultoras y encuestadoras. Pero yo quiero ver la agenda de Biden. Quiero ver a Biden haciendo proselitismo. No sé si proselitismo con un montón de gente alrededor de él, pero quiero ver su agenda, quiero ver su propuesta. Quiero ver el apoyo del Partido Demócrata a la figura de Biden, porque insisto, a mí me parece que el Partido Demócrata quedó muy destruido después de lo de Hillary Clinton en 2016. Entonces, quiero ver al Partido Demócrata más hecho, más entero, más en la línea de sí, vamos contigo, Biden. Digo, en agosto son las convenciones republicana y demócrata. Vamos a ver cómo se desarrollan, porque además son eventos masivos que convocan a miles de personas. Pero al margen de eso, al margen del tema sanitario y de si se pueden convocar o no, yo quiero ver la agenda de Biden, porque ahorita ganaría por default por lo que ha hecho mal Trump, no por lo que está haciendo bien Biden, no sé si me explico. O sea, Biden tiene que hacer su parte, no puede ganar por default, tiene que ganar porque se lo ganó, ¿sí? Esa es la parte que quiero ver de Biden, porque ahorita perdería Trump por todos los errores que ha cometido, pero no ganaría Biden por las buenas cosas que ha hecho. Esa es la parte que yo quisiera que se definiera más claramente. Pero hoy por hoy, si hoy, en este momento, 12 de junio o mañana, 13 de junio, fueran las elecciones en Estados Unidos, Biden sería el presidente. Sin agenda. Fabi. No, Cristina, nada más me quedaría agradecerte, pero quisiera que nos hablaras antes de despedirnos de este libro de los Simpson. ¿Dónde lo podemos conseguir?
sobre todo porque haces un análisis sobre los 30 años de Los Simpson y de la sátira que esta serie le hace a los eventos de la vida de los Estados Unidos. Claro, y de la sátira que hacen de los procesos electorales, que es divertidísima. Las personas que quieran acceder al libro pueden contactarme por correo electrónico. Digo, ahorita pues es muy difícil la situación por el confinamiento, pero nos podemos poner de acuerdo. Hay personas que han podido adquirir el libro. Escríbanme a mcrosas@unam.mx, repito, mcrosas de María Cristina Rosas, mcrosas@unam.mx, y nos ponemos de acuerdo. Y bueno, les cuento que el libro ya está en su primera reimpresión, ya se va a agotar. Se agotó la primera edición, ahorita estamos agotando la primera reimpresión. Ha sido un libro muy bien recibido porque precisamente hace un análisis académico de una serie que justifica el análisis académico. Es muy interesante, es no predictiva, pero sí está muy bien hecha. Entonces nos permite entender al mundo de hoy con ojos satíricos, ¿sí? Nos burlamos del mundo porque pues es mejor reírnos del mundo que estarlo sufriendo con todas las malas noticias cotidianas que recibimos, ¿no? Pero los invito a conocer el libro, quienes no hayan tenido oportunidad, y a contactarme si les interesa adquirir un ejemplar. Gracias por esta oportunidad. Gracias, doctora, y bueno, es muy importante reírnos de todo esto, y qué mejor que leer su libro. Le agradecemos mucho su presencia aquí con la audiencia de UNAM Global. Gracias, Fabiola. Hasta luego. Gracias, María Francisco. Gracias, Fabiola. Buenas tardes. Gracias a ti, como siempre, Cristina.